Ojalá que sea otro el camino. 3 de las 3, como habitualmente hacemos, y hemos perdido casi en los últimos tiempos, a propósito de la vorágine, la información y el minuto a minuto que nos ha guiado, yo diría tristemente, en los últimos días, porque ese minuto a minuto era de tensión, era de estrés, era de un gabinete que se resquebrajaba, una coalición que estallaba, que implosionaba. En el medio, los padecimientos, los problemas, la gente en el mismo lugar del punto de partida previo a todos y cada uno de los conflictos. Aún más graves en muchos casos, con una gestión que se paró, venía ralentizada y efectivamente se paró. Veremos el nuevo impulso, qué sé yo. Pero 3 ejes que nos acompañan hoy. El primero es de la centralidad a la descentralización. ¿Por qué le puse ese título? Porque la centralidad que supieron tener hacía que el proyecto político y la elección tuviera un jefe de campaña nacional, Santiago Cafiero, tuviera una impronta del presidente recorriendo el país, haciendo campaña por los candidatos del oficialismo. Y lo que se conoció el fin de semana tras el cambio de gabinete es que hay un repliegue de Alberto, que Cristina va a estar poco presente, de hecho ni siquiera está en la jura de los nuevos ministros, se queda en Calafate. Y que cada provincia y cada gobernador va a ser el factotum de la campaña y se va a cargar la campaña al hombro en todas y cada una de las jurisdicciones, entendiendo que la performance de los gobernadores puede ser infinitamente mejor que la del gobierno nacional. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente perdió centralidad. Más allá de que quebró la confianza con un sector de la sociedad, que es muy difícil de recomponer, y más allá de que efectivamente la arbitrariedad, la falta de empatía, la falta de ejemplaridad y todo lo que terminó generando la debilidad en la autoridad presidencial, también hizo mella en esa autoridad que finalmente en algún momento allá por marzo-abril del año pasado parecía emerger con una fuerza y una violencia, en el buen sentido en términos políticos, que algunos hicieron pensar que Alberto Fernández podía ser el líder que desplace, incluso corra del eje a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que se mostró en la última semana y post derrota es que Cristina Fernández de Kirchner buscó de nuevo la centralidad, que le marcó los límites al propio Alberto Fernández, que lo hizo en público, que lo hizo a través de una carta, no del mejor modo, que evidenció además dónde está la toma de decisión política central dentro del espacio del Frente de Todos en una coalición que implosionó, que ahora solamente tiene un acuerdo transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de noviembre, después vemos. Casi como el acuerdo transitorio que tiene el equipo económico, que eventualmente hasta el 14 de noviembre estará, después no se sabe, que es el que no se tocó, pese a que la principal objeción de Cristina Fernández de Kirchner era la política económica del propio Alberto Fernández. Es una curiosidad al margen. ¿Por qué? Porque se imaginan un Massa empoderado, tomando cartas en el asunto, con un equipo económico nuevo. Por lo pronto, en el mar de todas estas especulaciones hay un desgaste que atenta contra la gestión, incluso del propio Guzmán, que esta semana va a pagar con los derechos especiales de giro finalmente el primer vencimiento antes de fin de año de los 2 que tiene, importantes, de casi 2.000 millones de dólares con el propio organismo multilateral de créditos. Pero que el viernes autorizó por decreto también fomentar la emisión, de lo cual voy a hablar en un ratito. El segundo capítulo es este, y es que la factura también fue para Kicillof. Lo advertía Alejandro Cancelare, que está aquí con nosotros hoy, la semana pasada, cuando decía, no va a estar indemne. Y de hecho, después de un diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof termina resignando poder en su propio gabinete. Y hay un ascenso en la gestión de la provincia de Buenos Aires del poder de Máximo Kirchner, a través de Martín Insaurralde, su aliado estratégico, y probablemente de algún sector vinculado incluso a los intendentes y al propio Sergio Massa, para la consecución de los acuerdos posibles en la legislatura, que además va a ser adversa, o por lo pronto mantendría la adversidad en el Senado provincial, si es que no cambia sustancialmente el resultado de la PASO el próximo 14 de noviembre. ¿Y por qué la factura también se la pasaron a Kicillof? ¿Se acuerdan que Cristina Fernández de Kirchner había pedido 2 candidatos? Santiago Cafiero en La Nación y Carlos Bianco en la provincia. Ninguno fue candidato. Cafiero fue reacomodado en el gabinete, casi ascendido, dentro del descenso que implica dejar de ser jefe de gabinete de ministros, por encima de todos, y pasar a ser canciller. Bianco, en tanto, fue nombrado como asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea que el amigo de Kicillof termina siendo el asesor. Y Agustín Simone pasa a ser el ministro de Infraestructura, titular del Instituto de la Vivienda,
pero el ministro de Infraestructura pasa a ser Leonardo Nardini, otro intendente, en este caso de Malvinas Argentinas, equidistante de la Cámpora, más representativo del peronismo más amplio, el reto Cancelero lo va a contar un poco mejor, pero que finalmente termina desembarcando para fluidizar la gestión. Y luego vuelve Cristina Álvarez Rodríguez, una vieja conocida que además fue ministro de Gobierno con Daniel Scioli, a ocupar el Ministerio de Gobierno que va a dejar Teresa García, que va a tener a su cargo la impronta de, con una llave imaginaria, abrirle al propio Kicillof la consecución de las leyes que quiera en el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde en mayoría tendrá eventualmente la oposición como tiene hoy, ya que es candidata a senadora provincial en la primera sección electoral. Por lo tanto, digo, también acá hubo esquirlas que impactaron en Kicillof, que recorta su poder, porque también fue una derrota de Kicillof. Fue una derrota de Kicillof porque no le dio participación a los intendentes, porque no habló como corresponde con ellos, porque además se circunscribió a los propios y porque el círculo de amigos lo llevó a donde está. No a la gobernación, a donde está ahora, en términos de gestión. Y el tercer aspecto es este, el de la economía electoral y la gestión, porque mientras pasa todo esto, Guzmán presentó un proyecto de presupuesto que va a modificar, va a apuntalar, como Cristina pidió, mucha emisión monetaria para apuntalar el gasto, para que el consumo mejore, para que haya un microclima diferente, que desconozco si va a cambiar en algo la percepción de la gente respecto a cómo se administraron las cosas, cómo se administra el gobierno o hacia dónde va el gobierno. Porque no cambia la hoja de ruta. Emergerá un cuarto IFE, que dicen que podría llegar a 2-3 millones de personas, veremos de qué monto, por única vez en principio. Habría un bono a los jubilados, nada nuevo bajo el sol, ha habido muchos, para intentar compensar que le estén corriendo de atrás a la inflación. Habría un anticipo mañana con la reunión del Consejo del Salario de los aumentos por venir del salario mínimo en la Argentina, que dispararía aumentos de la economía informal, eventualmente. Y por supuesto después habría un aumento en la asignación universal por hijo, en la ayuda de los programas sociales, probablemente la tarjeta alimentar, quizás un nuevo incremento después del último de hace 2 meses. Todo para intentar apuntalar en la base de la pirámide algún grado de ingreso adicional de fondos que le permita compensar lo perdido, en algún caso ganarle en el cortísimo plazo a ese aumento de precios que de todas maneras es incesante y que perturba y preocupa, y que si la emisión se descontrola va a preocupar mucho más porque eso va a terminar en precios. ¿Pero cuándo? Y después del 14 de noviembre, y ese es otro partido. Y ahí emergerá otra política. Lo que hay que hacer en las próximas 8 semanas es poner plata en el bolsillo. Esa fue la orden, y ahí va, o van a ir en buena medida, buena parte de los anuncios que se van a confirmar mañana. También está incluido el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias desde 150 a 175.000 o 180.000 pesos. Veremos cuál es el número finito final. Pero fíjense qué inercia está la economía argentina. ¿Por qué esa modificación se hizo en mayo? Se hizo por una ley del Congreso. Se elevó el mínimo no imponible hasta los 150.000 pesos. Todo aquel que gane por debajo de esa cifra, en bruto, no paga impuesto a las ganancias. Pero quedó corta, claro, porque en el medio hubo inflación todos los meses y entonces 6 meses después, cualquier aumento de salarios de aquellos que hoy ganan 145, tal vez les resulte perjudicial porque pasan a ganar 170 y terminan pagando de ganancia una parte importante del aumento que ostentaron y les quede menos de la mitad de lo que consiguieron. Bueno, así las cosas son los 3 ejes. ¿Qué se viene en términos económicos? Si hay un programa de fondo o no, o si meramente lo que estamos asistiendo es a la transición de Guzmán hasta el nuevo equipo económico, o si Guzmán empoderado, después del llamado de Cristina diciéndole yo no te quiero echar, pero sí objetándole todas y cada una casi de las medidas económicas y particularmente de cierto ajuste fiscal en el primer semestre, logra anticipar lo que nadie descarta, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entonces empoderarse. No se sabe. La verdad es que el gobierno no giró ni a la derecha, ni tampoco giró a la izquierda, casi está en el mismo lugar, tratando de acelerar lo que ya venía haciendo y buscando profesionales de la política y eventualmente de la gestión, con experiencia, ni buena ni mala, experiencia, para intentar hacer, insisto, también eso desde la propia gestión, acelerar el ritmo. Pero hasta acá no hay grandes cambios, ni tampoco importantes, y uno entiende que los cambios de gabinete que se hicieron están más pensados en esa gestión, en esa recomposición de autoridad a partir de la gestión, más que en un mensaje concreto
al electorado de cara al 14 de noviembre. Porque algunos de los que reaparecieron, no solo no suma, sino que más bien, en algún caso, espanta. Bueno, bienvenido formalmente a todos. ¿Cómo estamos, Javi? Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo va? Bien. Bueno, Muy ¿cómo buen estamos, lunes. ¿Cómo va, Lourdes? Paulino?